Y alinterés.com. Mi nombre es Omar Lugo, soy director de ambos portales y es un gusto estar de nuevo en esta conversación para analizar los grandes temas de la economía del país. Les presentamos hoy al reconocido economista Asdrúbal Oliveros. Él es socio de la firma Eco Analítica y uno de los más reconocidos foristas y analistas del entorno venezolano actual. En esta oportunidad nos acompaña para hablar de cuál es el entorno y el escenario cambiario en Venezuela, un tema muy importante y crucial para todas las personas, grandes, medianas, pequeñas empresas, familias e individuos. Es un honor contar con él en esta conversación y para ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y a cualquier hora en la que accedan a ver esta grabación. Adelante, Eduardo. Bueno, buenos días. Para mí, en primer lugar, agradecer al estímulo por esta invitación a compartir algunas reflexiones con todos los que nos ven y nos oyen en este momento sobre el entorno económico venezolano y más específicamente sobre el entorno cambiario, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta charla del día de hoy, ¿no? En primer lugar, bueno, vamos a hacer como un paneo de cómo estamos viendo la situación económica en Venezuela, para luego adentrarnos específicamente al tema cambiario, y luego obviamente dar paso a sus comentarios, a sus preguntas, ¿no? En primer lugar, yo diría, y lo he venido repitiendo en múltiples foros, en los artículos que escribo, que Venezuela vive una depresión económica. Cuando los economistas hablamos de depresión económica, nos estamos refiriendo a unos niveles de contracción de la economía muy profundos. Una caída, digamos que en lo que va el gobierno de Maduro, alcanza casi el 25% de contracción. Son niveles que uno los ve en economías que han sufrido guerras o en economía con desastres naturales, que evidentemente no es el caso de Venezuela. Adicionalmente a ello, tenemos un gravísimo problema de inflación que prácticamente ya raya en un escenario de hiperinflación. Nosotros estamos hablando de niveles de crecimiento de los precios intermensuales en el orden de 20-25%, más o menos en ese rango se están moviendo, que son cifras de inflación que ya uno no ve en países serios. De hecho, Venezuela es una excepción junto con un grupo muy pequeño de países, y estoy seguro que lamentablemente este año vamos a volver a tener el récord de la inflación más alta del planeta, en unos niveles que está en el orden, y van a estar en el orden del 500%, probablemente alrededor cierre la inflación este año. Que hay que destacar además que esa es una inflación que incluye productos regulados, ¿no? Productos subsidiados, muchos de ellos vendidos por el gobierno. Si nosotros medimos la inflación solo con productos no regulados y con productos, digamos, que se consiguen en el mercado negro, ya esta en este momento está por encima del 1000%. Esos niveles de inflación que estamos viendo efectivamente tienen unos impactos muy fuertes en el poder adquisitivo de la gente, a pesar de los incrementos de salario que ha decretado el Ejecutivo Nacional, y unos niveles de contracción del poder adquisitivo superiores al 30%, que son niveles inéditos para la economía venezolana y que además prefiguran una situación, digamos, social bien compleja en términos de, bueno, los que son los niveles de pobreza que estamos viendo en Venezuela, sobre todo cuando lo medimos con pobreza
con línea de ingresos, ¿no? Que es una metodología para medir la pobreza, una de tantas, la más estandarizada, la más usada a nivel global, y efectivamente tenemos unos niveles allí bien altos de acuerdo a los estudios de la ENCOBI, más del 60% de la gente que no puede acceder pues, a una canasta típica de consumo, ¿no? Y eso pues habla de una situación bien grave para el país. En términos de las empresas, bueno, lo que estamos viendo es una paralización, semi-paralización en muchos de los sectores. Es conocido, lo ha dicho un gremio tan serio como Conindustria, que pues la industria manufacturera está operando por encima del 35% de su capacidad. Muchas de las empresas, de hecho, han venido resistiendo esta crisis con un programa muy agresivo de reducción de costos y también prácticamente haciendo uso de su propio stock de divisas, porque ya de eso vamos a hablar. Había una reducción importante en las liquidaciones de dólares para el sector privado, y las empresas han venido utilizando sus propios dólares para de alguna forma mantener la operación. Eso al final es un elemento relevante, no es algo típico en Venezuela. Nuestro sector privado siempre ha sido, digamos, saca capitales, y ahora pues empezó en 2015 y con más fuerza en 2016 tenemos entradas de capitales privados. Eso, en mi opinión, tiene dos factores detrás. Uno es el elemento de estabilidad que hubo en el mercado cambiario a nivel del tipo de cambio paralelo en el primer semestre. Y el segundo, expectativas políticas. Creo que hay un universo importante de actores empresariales que piensan que Venezuela va a entrar en el mediano plazo en un ciclo de cambio político. La pregunta es, y un poco también lo vamos a abordar acá, bueno, si esos dos elementos efectivamente se van a mantener de cara al mediano y al largo plazo, y qué implicaciones pueden tener en materia cambiaria, ¿no? Y esos son dos puntos fundamentales. Adentrándonos ya en materia cambiaria y en materia externa, lo primero que hay que señalar en Venezuela es, bueno, que el gobierno ha venido haciendo un ajuste muy malo, hay que decirlo. Un ajuste que, para decirlo técnicamente, no es un equilibrio estable, y ya voy a explicar por qué, pero ajuste al fin. ¿Y cuáles han sido las características de ese ajuste que ha llevado a cabo el gobierno? Bueno, es un ajuste principalmente externo, donde el gobierno lo que ha hecho es un recorte muy agresivo de importaciones. Yo lo he dicho muchas veces, lo repito acá, los economistas en Venezuela en este momento somos mitad analistas, mitad detectives, porque el gobierno, pues, una gran cantidad de información no se publica, pero con respecto al sector externo, de alguna forma uno mira lo que publican los socios comerciales de Venezuela, es decir, los países a los que Venezuela le compra productos o les vende productos, y allí pues uno puede ver algunos números de cómo está el tema de exportaciones y de importaciones, ¿no? En el caso de las importaciones, por lo menos en el primer semestre, los niveles de contracción que nosotros estamos viendo, basados en lo que publican los socios de Venezuela, están por el orden del 45%. Es decir, las importaciones del primer semestre de 2016 con respecto al primer semestre de 2015 han caído en 45%. Eso es un descenso brutal para un país con poca capacidad de sustituir oferta externa por oferta interna, la capacidad productiva de las empresas. Y por supuesto es uno de los factores, yo diría el de mayor peso, que está detrás de los problemas de abastecimiento, de escasez que tenemos hoy en la economía venezolana. Este recorte tan brutal de importaciones que ha sufrido la economía, y que ha decidido el gobierno hacerlo un poco con el fin de intentar optimizar los pocos dólares que le están ingresando. La segunda parte de ese ajuste del que estamos hablando ha sido, bueno, recurrir a liquidación de activos. El gobierno ha hecho swap de oros,
teníamos una proporción muy alta de oro en nuestras reservas. En algún momento llegamos a tener más del 70% de nuestras reservas internacionales en oro. En este momento ya están por el orden del 40%, un poco más. Y efectivamente ese swap de oro para generarle algo de liquidez al banco central, ¿no? Y eso es como una liquidación de un activo, es como empeñar el oro, es como, haciendo el paralelismo, es como que usted vaya a una casa de empeño y deje las joyas allí para que le den plata, ¿no? Con la promesa de que usted a lo mejor en un tiempo vuelva y entregue la plata con unos intereses y le devuelvan las joyas. Es un poco a lo que ha hecho el gobierno. También ha entrado en un proceso de renegociación con China, donde efectivamente logró algunas mejoras en condiciones en términos de pagos de lo que es el servicio de la deuda con China, que le permitió unos ahorros alrededor de unos 3 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares en lo que es el servicio de la deuda con China. Y estas son algunas de las opciones que el gobierno ha barajado este año. Ha hecho anuncios en torno al arco minero, pero eso también pues de alguna forma no se ha concretado, ¿no? O digamos que es una promesa a futuro. Y el último elemento de este ajuste es, bueno, una restricción de liquidez muy fuerte en términos de caída del M2, del gasto público, de los bolívares que entran al sistema, que de alguna forma se materializan en efectos cambiarios que inmediatamente o en los próximos minutos voy a explicar, ¿no? Yo les decía hace un rato que este ajuste no es un equilibrio estable. ¿Y por qué no es un equilibrio estable? Bueno, porque es un ajuste sobre las cuales tú no estás de alguna forma resolviendo en forma estructural los desequilibrios de la economía. Y efectivamente lo que estás es constriñendo, reduciendo tu economía un poco para adaptarla a una nueva realidad de ingresos, pero además a costa de los ciudadanos. Es decir, tú no puedes considerar positivo un ajuste que implique que el ciudadano tenga esta pérdida de poder adquisitivo de la que estamos hablando en Venezuela y con estos niveles de inflación que estamos viendo en Venezuela. A este ajuste le faltaron medidas digamos más profundas en materia cambiaria, más profundas en materia fiscal. Le faltó liquidez externa, es decir, plata, porque esto es un ajuste que se ha hecho sin dinero, sin dólares, y eso también hace falta. Y por supuesto le faltó un elemento de compensación social que de alguna forma mitigue los duros efectos que está teniendo en los sectores más vulnerables. Y por eso yo hablaba de un ajuste externo. Ahora, después de este ajuste, ¿cómo le quedan las cuentas al gobierno? Y lo que uno ve, para explicarlo en términos sencillos, el gobierno tiene unos ingresos en dólares y unos gastos en dólares. Bueno, miren, los ingresos en dólares este año van a estar en torno a unos 25 mil millones de dólares. Esos son más o menos los números. Y los gastos, con todo y esto que yo les acabo de explicar muy brevemente, son alrededor de 40 mil millones de dólares. Es decir, el gobierno redujo importaciones, renegoció con China, pero todavía tiene gastos en dólares, que son las importaciones, el servicio de deuda y otros pagos, por el orden de 40 mil millones de dólares. Es decir, todavía el gobierno este año enfrenta un déficit externo de casi 15 mil millones de dólares, ¿no? ¿Cómo tú resuelves esos 15 mil millones de dólares? Bueno, tienes dos vías, o tres. Liquidas activos, reduces reservas, cosa que ya lo estamos viendo, y adicionalmente, pues, sigues con un proceso agresivo de recortes de importaciones. Y aquí ya, entrando un poco en la materia de este video chat, bueno, lo que uno espera es que esta situación de restricción de divisas que hemos vivido en el primer semestre, lamentablemente no tiene perspectivas de que cambie en el corto plazo. Mucha gente, no, el segundo semestre puede ser mejor. Bueno, puede que haya un leve incremento de importaciones públicas, pero no una cosa sustancialmente muy alta, porque
como les he intentado explicar de la forma más breve posible, efectivamente el gobierno no ha podido resolver su problema de caja externa, que al final es el elemento que está detrás de todo este asunto. Es decir, tú tienes un déficit de 15.000 millones de dólares que no has resuelto, a pesar de todas estas cosas que yo de alguna forma les acabo de describir. ¿Cómo está el tema de la liquidación de los dólares? La información que tenemos, en esto ya poniéndome más la cachucha como detective, ¿no? La liquidación de dólares, bueno, los números que nosotros estamos viendo es que en este momento está en niveles de unos 20 millones de dólares diarios, lo que se liquida a través de los diferentes mecanismos, es decir, Sencoes, principalmente con la tasa DIPRO de 10 bolívares por dólar, y las subastas del esquema CIMADI-DICOM con una tasa que ya supera los 640 bolívares por dólar. Estamos hablando de 20 millones de dólares diarios, niveles insuficientes. Yo les puedo decir, por ejemplo, en junio 2014, hace 2 años, y que no es el mejor año, el sector privado recibía casi 150 millones de dólares diarios. Aquí estamos hablando de 20 millones por día, ¿no? Son niveles muy bajos, pero además el otro grave problema que tiene esto es cómo se asignan estas divisas, ¿no? Se asignan con elementos de muy poca transparencia, sobre todo en el esquema DICOM o CIMADI-DICOM, porque es más CIMADI que DICOM. Como ustedes saben, y yo lo he dicho en múltiples oportunidades a través de mis redes sociales y en entrevistas en las que he hablado, el DICOM es una sustitución de CIMADI, pero de forma y no de fondo, porque efectivamente, operativamente hablando, el DICOM funciona exactamente igual como el CIMADI, solo que el gobierno ha permitido que la tasa se deslice un poco más. Es un esquema que está principalmente bajo control de la banca pública, más que del Banco Central, y pues la información que se tiene, para no entrar en un ámbito de los chismes, pero que creo que es clave entender, es un elemento discrecional de cómo se asignan los dólares en este esquema. Y por supuesto, a pesar de la depreciación de la tasa, no contribuye de alguna forma a estabilizar el mercado cambiario. ¿Quién está importando fuertemente en Venezuela? Bueno, con los números que hemos recogido, digamos, de este primer semestre en Ecoanalítica, lo que tenemos es el grueso de las importaciones, la sigue haciendo el sector privado. Nosotros calculamos que cerca del 65% del total de las importaciones que se hicieron en el primer semestre las hizo el sector privado. El resto, 35% los privados. Quiero decir 65%, perdón, sector público y 35% privado, me disculpan. 65% sector público y 35% privado. De ese 35% de los privados, el grueso, y esto es un tema bien importante, se hizo con dólares propios. Eso también uno lo puede medir, es decir, bueno, cuánto se dio en DICOM, cuánto se dio en DIPRO, y el remanente, bueno, son dólares que tú compraste bajo otra forma o que ya tú tienes. Bueno, de esa forma nosotros llegamos a ver que cerca de un 50 y casi 55% de las importaciones privadas se hicieron con dólares propios. Y ese es un cambio de tendencia bien importante, porque el año pasado las importaciones privadas con dólares propios no superaron el 25%. Para que entendamos un poco de lo que estamos hablando y por qué yo al principio les decía que el sector privado está haciendo uso de sus dólares, está trayendo dólares para enfrentar la situación. Dicho jocosamente, alguien hablaba de romper el cochinito. Bueno, el sector privado rompió el cochinito. Cada vez, si alguno de ustedes es un empresario que asiste a estas ruedas de negocios con el gobierno y le manden a romper el cochinito, díganle que ya usted lo rompió hace rato, ¿no? Porque los números que estamos viendo son estos. La otra gran pregunta a la que me quiero referir antes de hablar
digamos, dos temas que quiero tocar antes de su pregunta. Uno es qué pasa con el mercado paralelo y el otro tema es las perspectivas, obviamente. ¿Qué pasa en el tema paralelo? Y ahí se ha dicho muchas cosas, ¿no? Mi punto clave, el primer elemento que yo quiero señalar es que al final el elemento fuerte del mercado paralelo es la demanda corporativa. Es decir, la demanda de particulares, de personas como usted o como yo, que alguna vez compramos algunos dólares, la verdad que no es relevante en el tipo de cambio paralelo. Porque a veces yo he escuchado cosas como que, bueno, no, es que yo como estoy vendiendo mis dólares, eso está haciendo que el tipo de cambio baje. No, esa demanda no es tan relevante. La demanda relevante son segmentos de pequeñas y grandes empresas que de alguna forma, digamos, compran, venden divisas en este mercado. ¿Y qué está pasando allí? Yo les decía al principio que hubo una restricción de liquidez muy fuerte. Para mí, ese es uno de los dos elementos que explican esa estabilidad en el mercado paralelo. ¿Por qué? Bueno, porque la liquidez monetaria, los bolívares que están en el sistema y que además son bolívares que en parte se usan para comprar dólares, está cayendo en términos reales, es decir, cuando lo deflactamos por inflación, cerca de 40%. Una contracción brutal de la cantidad de bolívares que hay en el sistema. Para que usted lo entienda más fácilmente, la banca tiene limitaciones para prestar, por eso no dan crédito, por eso no aumentan los límites de las tarjetas de crédito. Es complicado, digamos, hoy acceder al crédito bancario. Y eso, por supuesto, es el elemento que de alguna forma hace las dificultades que usted tenga para conseguir bolívares, incluso las empresas, para poder comprar divisas en el mercado paralelo. No tiene nada que ver, en mi opinión, con que el DIPRO se haya depreciado hasta 600 y pico. No, porque tú sigues liquidando muy poco allí. Es que hay una restricción muy fuerte de liquidez que de alguna manera está impactando el mercado paralelo. Y eso hay que decirlo, fue una decisión tomada por el Ejecutivo Nacional. ¿Y por qué yo digo que la tomó el Ejecutivo Nacional? Bueno, porque cuando vemos el gasto público, que es el principal generador de liquidez en esta economía, también el gasto público en términos reales está cayendo 40%. Es decir, que hay una decisión del Ejecutivo de restringir liquidez, costosa porque eso profundiza la recesión, pero que de alguna forma ha tenido una expresión en materia cambiaria. ¿Y qué es lo que eso ha producido? Bueno, ha producido una apreciación real del tipo de cambio paralelo. ¿Qué significa eso? La depreciación nominal del paralelo está por debajo de lo que ha sido la inflación y por eso es que mucha gente siente que hoy tiene que destinar cada vez más dólares para comprar las mismas cosas que antes compraba con menos dólares, ¿no? Hablando el lenguaje coloquial. El segundo elemento que explica esa estabilidad del paralelo del primer semestre, a mi modo de ver, tiene que ver con la estructura recesiva tan profunda, esa depresión que yo les hablé en la primera parte de esta conversación, que vive la economía venezolana. Porque esa contracción de la economía tiene una expresión en consumo. El consumo está cayendo. Nosotros calculamos que el consumo en el primer semestre puede haber caído cerca de 15%. Son números brutales de contracción del consumo. ¿Eso qué te está diciendo a ti? Que las empresas, su rotación de inventario, obviamente ahora es más lenta. Si usted era una empresa que estaba acostumbrado a vender productos y comprarlos en el paralelo para reponer esos productos, hoy esos productos duran más tiempo en los anaqueles. Eso es un poco lo que yo le estoy diciendo y eso también tiene un impacto en el tema. Ahora, ¿qué es lo clave acá? Porque esto es un análisis del pasado. Ahora hablemos del futuro. Bueno, ¿qué podemos esperar con respecto al paralelo? Que es una pregunta que hace mucha gente en las redes sociales sobre este tema. Bueno, yo creo que el paralelo va a tener una ligera presión al alza. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque al final el primer factor que yo les mencioné, ese de liquidez, ya está empezando a cambiar. Y tiene lógica. Primero porque en el segundo semestre se ejecuta más gasto. Digamos que en términos estacionales hay más presión de gasto. Todo lo que son pagos de utilidades, los ministerios terminan de cerrar sus presupuestos, entonces hay una ejecución importante de gasto público, hay bolívares que entran al sistema. Adicionalmente, los anuncios de incremento salarial que ha hecho el Ejecutivo Nacional
sobre todo este último aumento de 50%, y que yo creo que no va a ser el último en el año, pudiéramos esperar otro, también va a tener un poco esa dinámica de presión de gasto. Tercero, cuando uno revisa las cifras del Banco Central de Venezuela, que siguen publicando, y ojalá sigan así, lo que uno da cuenta es que la generación de bolívares desde el Banco Central de Venezuela, y para no entrar en muchos detalles técnicos, esos bolívares que el Banco Central de alguna forma crea a través de la base y que transfiere a PDVSA, que algunos colegas llaman dinero inorgánico, financiamiento monetario, todos esos elementos también están creciendo, sobre todo a partir de agosto, con lo cual eso es un preludio que efectivamente el gobierno se prepara a una ejecución muy fuerte de gasto en el segundo semestre. Esa ejecución de gasto tiene que tener una expresión en el mercado paralelo. Y eso es un poco lo que intento transmitir. Ahora, ¿se va a depreciar el paralelo de 1020, por lo menos lo que estaba ayer, a niveles de 2000? No necesariamente. La depreciación va a ser mucho menor. Yo la verdad no veo unos niveles de depreciación muy fuertes. ¿Por qué? Porque el segundo factor que yo les mencioné sigue pesando. Es decir, la depresión de la economía venezolana, la contracción del consumo sigue estando presente, y por lo tanto ese factor de alguna forma le mete freno a esa depreciación del paralelo. Sin embargo, mi recomendación aquí es fundamental. Usted no tiene por qué someterse a los vaivenes de vernos a los economistas como unos brujos de si sube o baja no el paralelo. Ese no debería ser el horizonte para alguien que tenga algún tipo de negocio, que quiera protegerse en esta economía. Aquí lo que hay que hacer es estrategias de cobertura. Usted tiene que diseñar esquemas, una especie de disparadores que le permitan a ustedes, de alertas como la que uno tiene en el celular, de alarmas, para saber qué hacer con divisas, si compro, si vendo, y estar pendiente de esos movimientos del mercado. Eso es el elemento clave, ¿no? Usted no tiene por qué someterse a que el tipo de cambio tenga que esperar a llegar a 1200, si va a subir, si va a bajar, porque a lo mejor usted no tiene las herramientas para eso. Pero sí es importante efectivamente el diseño de estrategias de cobertura que le permitan a usted protegerse, de alguna forma cubrirse, como su nombre lo indica, de los vaivenes, de la volatilidad que puedas tener en el tipo de cambio. ¿Qué podemos esperar a grosso modo? Porque ya hablé del tipo de cambio paralelo. Grosso modo, ¿qué esperamos en materia cambiaria y de la economía en general en los próximos meses? Yo creo que el gobierno entró en una senda de radicalización. De alguna forma el Ejecutivo nuevamente decide no hacer ajustes importantes en la economía, diferentes factores ideológicos, factores políticos que entran en juego. Y eso que uno puede ver en el segundo semestre, bueno, que este esquema que vimos de restricción de divisas se va a mantener. Para el sector privado probablemente podamos ver más liquidación de dólares, pero del sector público, que va a seguir teniendo ese control de el tipo de, digamos, del control de las importaciones, ¿no? Eso es un elemento que vamos a ver allí. En segundo lugar, el otro tema que va a estar ahí presente es un gobierno que le va a meter mayor peso al tema de la distribución, en términos de lo que son los alimentos, cuidado personal y medicinas, que es un elemento donde va a seguir presionando el gobierno, y con lo cual lamentablemente uno no avisora una solución en los problemas de escasez y abastecimiento de cara al segundo semestre. Creo que la presión en inflación se va a seguir manteniendo, ese es un punto clave. Por los incrementos de salario, por lo que ya acabo de explicar, este financiamiento monetario que viene del Banco Central no es gratis, eso tiene un costo, y el costo que lo vamos a pagar los ciudadanos es con inflación, ¿no? Al final los números, como les dije, uno pudiera estar esperando una inflación, digamos, cercana al 500%, una contracción de la economía que nosotros en Ecoanalítica calculamos en 11,3% para este año,
Creo que en lo que queda de 2016, que es otra pregunta que hace mucha gente, no veo peligro de default de la deuda externa, sobre todo los pagos que tiene PDVSA en los próximos meses, ¿no? Y quiero centrarme en estos últimos minutos, antes de dar paso a sus preguntas, en algunas recomendaciones que yo creo que son básicas. En primer lugar, a pesar de este escenario tan duro que yo les estoy describiendo, yo soy optimista. ¿En qué sentido? Yo creo que esto es un modelo que es inviable, es un modelo que en la medida que se profundice esta crisis económica hay más presión al cambio político. Por supuesto, no solamente la crisis lleva al cambio político, pero es un factor importante que lo impulsa y que va a estar allí estando presente. Yo también lo he dicho muchas veces, creo que Venezuela está en una transición. Mucha gente asume esto y dice, bueno, qué bueno que estamos en transición, y cree que el cambio es rápido, pero no necesariamente. Esto es un proceso, esto es un ciclo. Entiendo que para mucha gente es difícil y ha durado demasiado, pero lamentablemente así son los ciclos en los países. Creo que todavía nos falta en este proceso. Y como nos falta, es muy importante entonces, sobre todo a la gente que emprende, que tiene empresa, que tengan algunos puntos claves en esta etapa. ¿Y cuáles son para mí esos puntos claves? Bueno, el flujo de caja. El flujo de caja es fundamental que usted lo cuide en estos meses por venir. Porque, bueno, la presión en inflación va a seguir estando presente y efectivamente el tema de quedarte líquido, la posibilidad de quedarte líquido, de que los gastos se te desborden, bueno, es una probabilidad muy alta. Entonces el tema de cuidar el flujo de caja más que el propio balance es muy importante para las empresas, ¿no? Segundo, pues necesitas también invertir en tu personal, en el clima organizacional. El eslabón más débil de todo esto para una compañía es la gente, porque la gente está desesperada, está cansada, y de alguna forma hay gente, eso repercute en el desempeño de las personas. Entonces es muy importante para las empresas también invertir muchísimo en el clima organizacional, en abrir un poco la caja, la mente, en cómo van a ser los esquemas de pago. No podemos seguir pensando en aumentos salariales 2 veces al año, un bono a final de año. Hay que intentar incrementar la frecuencia de estos pagos, porque efectivamente el poder adquisitivo de la gente está muy golpeado. Tercer punto, a pesar de que es difícil, que es una carrera de obstáculos, exportar sigue siendo una oportunidad en Venezuela en términos de generar dólares, porque te permite resistir en esta coyuntura. Entonces también es importante evaluar si mi empresa, si mi negocio tiene capacidad de exportación, ¿no? Y ese es un punto muy importante, incluso de generar algún tipo de negocio que yo pueda vender en el exterior y obtener ingresos fuera de Venezuela. También eso hay que evaluarlo, ¿no? A los más chamos, a los más jóvenes en esta coyuntura, yo creo que esto es un periodo, insisto, sé que es muy duro y prácticamente les ha matado el futuro, pero también es un periodo, sobre todo a los que no se pueden ir, porque no es fácil irse, para, bueno, invertir en formarte. Todavía la educación en Venezuela sigue siendo de calidad y barata en comparación con estándares internacionales. Tú tienes universidades muy buenas como la Católica, el IESA, la Metropolitana, por mencionar solamente alguna de ellas, donde puedes obviamente hacer buenos posgrados que te ayuden a crecer como profesional. Es muy importante aprender otros idiomas, aprovechar también este momento para ello. Es decir, no podemos quedarnos solamente en la queja, en sentir que, bueno, esto pareciera que ya no tiene salida, sino también formarnos, aprovechar esta coyuntura incluso para decisiones que podamos tomar en el futuro, los que decidan irse. Al final, con un buen posgrado, al final, con más idiomas de tu idioma materno, la capacidad de conseguir un buen trabajo en el exterior, pues obviamente se incrementa, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una actitud menos pasiva, menos de quejarse y más activa en medio de esta crisis. Bueno, lo dejo hasta acá. Para el tema de sus comentarios y sus preguntas, y de verdad que muchas gracias por todos los que, digamos, de alguna forma han estado escuchando estas reflexiones. Ahora pueden ver las preguntas. Si quieres, nos puedes hacer. Yo veo las preguntas acá.
Bueno, una de las primeras preguntas son las siguientes. Okay. Quería preguntarte sobre tu opinión acerca de la imposibilidad de la banca de acompañar la demanda de créditos en la economía por el aumento de los sueldos. Bueno, ya de alguna manera respondiste, ¿qué va a pasar con el dólar? Mira, el tema de la banca obviamente tiene limitaciones, pero no solamente por la demanda. Yo no creo que vaya a haber una presión de demanda en crédito por el aumento de sueldo. O sea, la contracción de poder adquisitivo es muy fuerte. Este aumento de sueldo lo que más bien te mejora un poco y es un aliciente digamos, en tu flujo mensual de gastos, ¿no? De ingresos para cubrir gastos. O sea, la verdad que yo no veo que no, me aumentaron el sueldo y ahora me voy a comprar un carro y voy a salir a comprarme cosas, voy a pedir crédito en la banca. Porque insisto, la contracción del poder adquisitivo ha sido muy dura, ¿no? Entonces, ahora, por supuesto, la banca tiene graves limitaciones en general, más allá del tema del sueldo, para acompañar los incrementos de sueldo, porque lo voy a decir, digamos, en términos sencillos. El crecimiento del crédito es mucho más acelerado que lo que crece el patrimonio de la banca, y eso al final imposibilita la capacidad de la banca de prestar, así que la restricción crediticia se va a mantener, ¿no? Perfecto. También por aquí preguntan cuántos dólares y a qué tasa está vendiendo PDVSA bueno, dice el BCB. No sé si bueno, los préstamos que... Mira, en el primer semestre los ingresos de PDVSA fueron alrededor de 9.000 millones de dólares, números redondos, y le vendió al BCB, no llegó a 700 millones de dólares. O sea, porque insisto, el grueso de los dólares de PDVSA se quedaron en la propia PDVSA, principalmente para recomprar su propia deuda y hacer frente a los pagos que tienen octubre y noviembre, y en segundo lugar para financiar el grueso de las importaciones públicas. Entonces, efectivamente, la cantidad de divisas que está vendiendo PDVSA al BCB es extremadamente baja, y eso imposibilita al Banco Central entonces poder incrementar las liquidaciones al sector privado. También preguntan si se dieran todos los escenarios favorables de cambio político, financiamiento, ¿cuándo se podría recuperar el salario real de los venezolanos? Mira, yo creo, en eso también yo soy optimista, aunque no lo conversé acá por razones de tiempo. Yo creo que Venezuela, con un buen plan de estabilización, es una economía que en algunos elementos van a tener una recuperación rápida. Uno tiene que ahí, digamos, detectar tres fases: una fase de emergencia, una fase más de estabilización y una fase de reformas estructurales. La fase de emergencia, para ponerle tiempo, es como el primer año, y en ese primer año el énfasis tiene que ser eso que tú estás mencionando. El énfasis tiene que ser ayudar a la gente, recuperar salario, recuperar poder adquisitivo, y ese es un punto importante, y por supuesto a la par con un programa, un elemento clave que es reducción de inflación. Entonces yo creo que en el primer año ya uno puede ver algunos síntomas, algunos signos de recuperación en la economía venezolana y en la gente, en la medida que se den esas condiciones de cambio político y de un ajuste o de una estabilización mejor llevada que la que nos ha faltado y no hemos tenido hasta ahora. Okay. Otra por aquí preguntan ¿qué sentido tiene que el BCB oculte las cifras de escasez e inflación, pero al mismo tiempo publica otras como reservas internacionales, la liquidez? Entonces se pregunta, ¿son confiables estas cifras que se nos está dando el BCB? Totalmente. Lo que pasa es que esas cifras son claves porque, por ejemplo, el caso de las reservas es muy importante para temas internacionales. Nosotros seguimos siendo miembros de organismos internacionales como el Fondo Monetario. Para los temas de deuda son puntos importantes, ¿no? Entonces allí es mucho más complicado. Y la liquidez es un punto clave también para la banca. Si no publicase los temas de liquidez, la planificación de la banca sería mucho más complicada, y entonces el riesgo de crisis y de problemas sería más grave. Por eso es que yo creo que el BCB lo sigue publicando, ¿no? Y ha dejado de publicar cifras que de alguna forma el efecto pueden ellos controlarlos más, un poco mitigar. Bueno, al gobierno le conviene este escenario de oscurantismo, porque bueno, yo como economista tengo unas mediciones, pero nunca van a ser oficiales.
Y afuera, cuando van a evaluar a Venezuela, sobre todo organismos oficiales, bancos internacionales, se tienen que ceñir con cifras oficiales y como no están, hacen muy complicado el diagnóstico. Entonces, mientras no las publiquen, de alguna forma el diagnóstico de Venezuela está detenido, está amarrado, aunque uno sienta que la situación es muy complicada y aunque uno tenga modelos para, de alguna forma, intentar proyectar lo que el BCB deja de publicar, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes del DICOM? ¿Crees que en algún momento la plataforma de este sistema pueda estar en marcha? Mira, yo la verdad allí soy bastante pesimista. Creo que con la salida de Pérez Abad también se decretó la muerte del DICOM en términos como sistema. Yo creo que lo que vamos a tener es este CIMADI Reloader, como yo lo he llamado en otras oportunidades. Desde el principio, y a mí no me gusta estar diciendo yo lo dije, yo lo predije, porque la verdad que ese tipo de cosas no me parece lo más idóneo, pero desde el principio en el Banco Central se nos dijo que el DICOM, una vez que llegara a 600 y 700, pues ahí el ritmo de depreciación se iba a detener, así que nosotros obviamente esperábamos que cuando llegara a estos niveles, efectivamente la depreciación iba a caer. Entonces yo creo que probablemente no vamos a ver un nivel más fuerte de depreciación en el DICOM. El otro tema clave es que haya habido algunos problemas de liquidación. Tenemos casos de muchos clientes que le han retenido los bolívares, que le han aprobado los dólares, pero no se los liquidan. Y eso cada vez es más frecuente, ¿no? Pareciera que hay un cuello de botella en el DICOM, sobre todo en este último mes, ¿no? Y en estos últimos días ha habido un aumento de la tasa del DICOM. Ayer cerró en 648, ¿no? Marcó un nuevo récord. ¿Qué crees tú que esté pasando allí? Porque están dejando deslizar el tipo de cambio en estos momentos. No, bueno, se está dejando deslizar, pero el ritmo es mucho más lento. Es decir, si tú ves, es muy fácil. ¿Cuántos días tardó el DICOM de pasar de 300 a 400, 400 a 500? ¿Y cuánto está tardando de 600 a 700? Al final tú ves, se sigue depreciando, pero a un nivel mucho más bajo. Pareciera que el gobierno le metió un freno al ritmo de depreciación. Yo creo que a lo mejor le van a seguir, cuidado si no llega a 700 un poco más, pero no vas a tener este impulso tan duro que tuvo en el pasado, sobre todo respecto al cierre de año, ¿no? ¿Y esa depreciación está sirviendo de algo? ¿Es que PDVSA está liquidando más dólares en el DICOM? Mira, esa depreciación, eso es una buena pregunta. Esa depreciación, bueno, sí hay un efecto importante para PDVSA, a pesar de que no vende grandes cantidades de dólares allí, no más de 8, el último mes que tenemos, que es julio, PDVSA estaba vendiendo a DICOM entre 8 y 10 millones de dólares diarios. Pero también tiene un efecto en las empresas petroleras, socias de PDVSA, que están utilizando esta caja para su contabilidad y que les ayuda a reducir sus costos en bolívares en la operación en Venezuela. Eso es, vamos a decir, la parte positiva, ¿no? El efecto fiscal que está teniendo el DICOM. Pero tiene una parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Que es una tasa que está validando incremento de precio. Y esto lo voy a explicar muy rápidamente y de la mejor forma más sencilla posible. Yo te decía hace un rato, cuando hablaba, que más de la mitad de las importaciones las está haciendo el privado con sus propios dólares, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo esta gente registra eso? ¿Verdad? Porque ese dólar, el precio que tiene la gente en mente es un dólar negro. Bueno, lo que está ocurriendo es que hay todos unos manejos contables y de sobrefacturación donde al final yo estoy importando a paralelo y registro de cara a la SUNDE y de cara a todo el tema legal, CENIAC, etcétera, tasa DICOM, porque la diferencia no es muy grande. O sea, no es lo mismo cuando eras 200 y 800 que 640 y 1000. La diferencia es pequeña. Entonces, eso está detrás en parte de lo que la gente ve. ¿Por qué muchas cosas están subiendo de precios brutalmente y además se venden en los canales formales? Es decir, yo llego al supermercado, llego a una cadena de tienda y veo productos con unos precios que me parecen exorbitantes. O sea, no estamos hablando de mercado negro, de bachaquero, estamos hablando de mercados formales con unos precios brutales. Bueno, porque efectivamente la depreciación de DICOM ha servido de alguna forma de validación de incrementos de precios y en parte explica también la presión al alza en los precios. Eso es una pregunta porque yo no sé si está acá, pero a mí me la hacen mucho. Bueno, ¿cómo es posible que el paralelo esté estable, pero los precios estén subiendo? Bueno, señores, porque el DICOM
sí subió y aceleradamente, y este sí se usó como marcador importante para los precios, ¿no? Tú dijiste que estábamos casi a raya de una hiperinflación. Para que te preguntan, ante la restricción de la liquidez y la baja en el consumo, ¿hay un riesgo verdadero de hiperinflación para el 2017? El riesgo está, obviamente, todas estas medidas del gobierno de alguna forma lo están atrasando, pero el elemento del financiamiento monetario vía el Banco Central de Venezuela de forma tan agresiva que nuevamente pareciera estar en mente de las autoridades, pues sigue poniendo el riesgo de hiperinflación latente. Es un riesgo que está allí. Nosotros tenemos algunas condiciones y otras no, por eso uno pudiera decir que estamos en el borderline de la hiperinflación, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir batallando, pero ese es el peor de los mundos también. O sea, cuando yo digo esto, no quiero decir, no, que bueno que no estamos en hiperinflación, usted se puede acostar tranquilo, no, es un sinsentido. Estos niveles de inflación crónicos tan elevados que nosotros tenemos son terribles y además el peor de los mundos porque de alguna forma no se da un ajuste importante, el deterioro de poder adquisitivo es muy fuerte, no hay empresa que pueda sostener rentabilidad, tienes una banca que se está achicando, entonces no es ningún aliciente el que yo pueda decir, ay no, vale, no estamos en hiperinflación, qué bueno, ya me puedo acostar tranquilo, no, la situación que estamos viviendo es terrible, sin hiper, vamos a decir clásico, como by the book, como diría uno en inglés, ¿no? Pero es unas condiciones muy graves que tienen que resolverse y que lamentablemente tienen unas consecuencias en la vida de la gente, de las empresas y del sistema financiero y de seguro que ya lo estamos viendo, ¿no? Bueno, y por último, volvemos al tema del Licón. Te preguntan cómo calcula el BCD del Licón, si es por oferta y demanda, cómo se está haciendo actualmente. No, eso no es ninguna oferta y demanda. Al final es una decisión unilateral del Banco Central de Venezuela. Operativamente lo que sucede es al final se hacen transacciones en el día y el último, digamos, la última transacción, uno podría decir como la última milla, ¿no? El que encierra y marca la pauta es la banca pública, principalmente el banco más grande de la banca pública, que fija el precio y de alguna manera marca la tendencia, ¿no? Y luego el Banco Central utiliza un promedio ponderado para esto. Pero es una decisión de las autoridades, insisto, sobre todo de las autoridades de la banca pública, de cómo poner el precio y cómo fijarlo, más que de unas consideraciones de oferta y demanda. Bueno, muchísimas gracias. Me despido y bueno, seguimos en contacto.